sumamente preocupada por algunos problemas emocionales que un hijito de ella tenía. Nos pidió que le visitáramos y que platicáramos con su hijo. Realmente eran dos hijas y un hijo, y los tres tenían fuertes problemas emocionales, de carácter, y había luchas fuertes en el hogar. Entonces, cuando pedimos al Señor que nos diera sabiduría, inmediatamente la luz del Señor se prendió y empezamos a ver algunas cosas en la manera de ser, de pensar, que tenían que ser atendidas en los jóvenes. Y hablamos con ellos. Inmediatamente la mamá se puso dura. Dijo: no, eso es demasiado fuerte para mis hijos. No pudimos compartirles más, y finalmente dos de ellos fueron a caer en unas depresiones terribles. Comento esto porque este estudio está dado para los que queremos servir a Dios, pero la pureza debe ser restaurada primero en nosotros, los que vamos a compartir de la palabra, los que vamos a compartir lo que entendemos de Dios. Bien, ahora la segunda parte, ¿cómo dice Santiago 3, 17? Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Ok, dice después. ¿Se fijan la palabra que usa? Después. La pureza te trae o te lleva a la paz. Gloria a Dios. Bien. En la palabra, en la Biblia Plenitud, en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 1, verso 79, después de ahí viene una definición interesante. Después de Lucas 1, 79, pero no es el versículo, sino después de ahí. Paz. ¿Leemos el 79? Para dar a luz a los que habitan en tinieblas. No. ¿Léelo? ¿El versículo? Sí, el versículo. Ok. Para dar luz. Sí. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Fíjate, para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Y qué más? Y en sombra de muerte. Y en sombra de muerte. ¿Qué más? Para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Cuál es el camino de paz? La pureza. La pureza se convierte en un camino que nos lleva a paz. Adelante. Paz. Eirene. Compare. O sea, viene el griego eirene. Compare, irénico, conciliador. Ok, la palabra irénico es la palabra que se usa en griego para hablar de la palabra pacificador o conciliador. A ver si se capta eso. La palabra irénico, que es la segunda parte, dice paz. Otra vez, Isaac. Paz, eirene, compare, irénico, conciliador, eirene. Entonces, la palabra paz es en griego irene. La palabra pacificador es irénico. Y está diciendo, haga una comparación, haga una relación entre estas dos palabras en griego.
La sabiduría es primero pura y te da de su pureza. La sabiduría es, ¿después qué? Léelo. ¿Es pacífica? Amable. No, ¿es pacífica o pacificadora? Y te hace conciliarte o reconciliarte cuando hay personas en conflicto. ¿Queda claro? Bien. Fíjate lo que dice, sin perder esa parte, lo que dice en Colosenses 1. Colosenses 1, 20, ¿qué dice Isaac? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué más? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Éramos qué, perdón? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. Lo que la palabra nos está diciendo es que Dios es un experto en conciliar a dos enemigos. Dios es experto en conciliar a dos personas que son enemigos. Y lo que Él hace para conciliar a dos personas que son enemigos es traer de su manera de pensar a una de ellas, por lo menos. Y cuando una de ellas ha sido conciliada o tiene la manera de pensar de Dios, en ese momento empieza la paz en esas personas que están en lucha. A ver, voy a pedir a Isaac que siga leyendo la definición de la palabra paz. Paz, eirene, compare irénico, conciliador e irene, un estado de reposo, quietud y calma, una ausencia de lucha, tranquilidad. El término generalmente denota un bienestar perfecto. Eirene incluye relaciones armoniosas entre Dios y los seres humanos, entre las personas, naciones y familias. Jesús, como el príncipe de paz, da paz a aquellos que le invocan en busca de salvación personal. Bien, cuando nosotros pedimos sabiduría, lo que Dios hace es traer pureza. El segundo trabajo que la sabiduría hace es agarrar tu mente que está pensando incorrectamente, que está chocando con la manera de pensar de Dios, y la pone en línea con el pensamiento de Dios. Yo le estoy pidiendo al Señor que me dé fe, porque yo quiero que todo esto pase cada vez que yo le pida a Dios sabiduría. Quiero que todo esto pase. Cualquier persona que no puede recibir la palabra, cualquier persona que no puede fluir en un sentir, en un pensamiento de Dios, lo único que necesita es pedir sabiduría. Primero viene pureza y luego viene conciliación entre su mente y la mente de Dios. Gloria a Dios. Y viene un reposo. Bien, yo les dije que nada más íbamos a tratar este punto, perdónenme, pero creo que no. Vamos a tener que tratar
A ver, déjame. ¿Cuál es vamos a ver si alcanzamos en un poquito tiempo las demás virtudes que necesitamos? ¿Cuál es el siguiente? Amable. ¿Sí? Primero, puro, pacífico, amable. Bueno, en la Biblia Plenitud, en Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 3. ¿El versículo o la definición? El versículo y la definición. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amable, epieikes, de epi hacia adentro, y eikos gustosamente. La palabra sugiere un carácter equitativo, razonable, paciente, moderado, justo y considerado. Es lo opuesto a áspero, hiriente, sarcástico, cruel y contencioso. La persona con un carácter epieikes no insiste en la letra de la ley. Otra vez. Amable, epieikes, de epi hacia adentro y eikos gustosamente. La palabra sugiere un carácter equitativo, razonable, paciente, moderado, justo y considerado. Es lo opuesto a áspero, hiriente, sarcástico, cruel y contencioso. La persona con un carácter epieikes no insiste en la letra de la ley. Otra vez. Amable, epieikes, de epi hacia adentro y eikos gustosamente. La palabra sugiere un carácter equitativo, razonable, paciente, moderado, justo y considerado. Es lo opuesto a áspero, hiriente, sarcástico, opuesto cruel, a hiriente, sarcástico, cruel, y contencioso. Contencioso. No, pues ya que nos borren. Ok, entonces, cuando nos hemos preparado para un estudio y hemos pedido sabiduría para compartir la palabra, viene la pureza, viene la conciliación de mi mente y luego empieza una virtud que me capacita para tener la actitud correcta para ministrar. Gloria a Dios. Ay, los veo a todos bien tristes. Como que fue muy pesado, ¿no? Hasta nos cansó, ¿verdad? A ver, lo contrario, ¿qué era? Áspero, ¿ok? Lo contrario es áspero, hiriente, sarcástico, cruel y contencioso. Híjole, mano. Bueno, pues. Pero tenemos fe y somos equitativos, razonables, pacientes, moderados, justos y considerados. Amén. Dios llama lo que no es como si fuera. Jesús. Aleluya. Aleluya. Bien, voy a leer algo aquí que viene en el diccionario de griego Baine. Dice: griego epieikes, epi, hacia, sobre, eikos es placentero, es estar sobre un placer o buscando lo que es gustoso, lo que trae gusto, buen gusto, lo que trae placer. Es decir, orienta mi mente hacia lo que es con gracia. Me ayudará a buscar la manera más placentera de compartir, de enseñar lo que Dios me está entregando. Dice, denota apropiado, ajustado, equitativo, justo, moderado, paciente. Dice lo mismo, no insiste en la letra de la ley, expresa aquella consideración que examina
contemplando las debilidades de la gente, que examina tomando en cuenta las debilidades de la gente. Por ejemplo, estamos hablando o compartiendo un grupo, a una célula recién convertidos, y ellos vienen de un contexto, por decir así, hay mujeres que fueron golpeadas por su esposo, o violadas, o abandonadas. O sea, la característica que van a tener es que son sumamente sensibles. Entonces, cuando yo pido sabiduría, Dios me va a tomar en cuenta, a hacer tomar en cuenta la excesiva sensibilidad que tiene la persona. Cuando voy a compartir, voy a tomar en cuenta las debilidades que tiene. Recuerdo que un pastor, cuando empezó a predicar en Tepito, le pusieron como el hermano Laruz. Tú le pusiste encima, ¿no? Porque al principio usaba palabras tan elevadas que nadie le entendía. Yo sí le entendía porque llevaba un diccionario ahí. Entonces, tengo que, ya eso no es, ya no es, ni era tanto, nomás que ya saben cómo es la raza. Pero tengo que entender, yo necesito que Dios me permita entender las luchas que el grupo al que estoy compartiendo tiene con su carne, para no estar poniendo chile en los ojos cuando no es necesario. Si es necesario, échale, pero si Dios no te está llevando a eso, si no es necesario, no lo hagas. Eso es ser amable. ¿Perdón? Poquito chile. Bueno. Sí, se captó esa actitud, que hay un conocimiento sobrenatural que la sabiduría te da. Ese conocimiento sobrenatural que la sabiduría te da te permite saber las partes que le producen mucho dolor a la gente, para que sean tratadas con la necesaria suavidad. Eso es ser amable. Siguiente virtud: benigna. Benigna. Esta palabra viene del griego. A ver, buscas, Isaac. No, esto no viene a la plenitud. No. Esta palabra viene del griego. La palabra benigno, la Reina Valera, que traduce benigno o benignidad, viene de dos palabras griegas. Uno es chirestótres y eupeites. Es la segunda, eupeites, la que se utiliza aquí. ¿Chirestotes? Ajá. No. Eupeites. Eupeipes. Sí. Dispuesto a la obediencia. Ok. ¿Cómo dice? Dispuesto a la obediencia. ¿Qué más? Bien. Peitomai, obedecer, ser persuadido. Dócil, se traduce benigna. BM, propensa a complacer. La versión moderna. Esto. Propensa a complacer. Propenso a complacer. Gloria a Dios. Entonces esto lo recibes cuando hay sabiduría. La palabra es eupeites. Eu es que bien. Es la misma raíz que se utiliza con evangelio, buenas noticias.
Eu es bueno. Y dice, peito, la palabra puro peito es persuadir. Se utiliza en la Biblia peito como persuadir, significa aplicar persuasión o prevalecer sobre o ganarse a. Entonces, una persona benigna es una persona fácilmente persuadida. Es una persona dócil. Contrario, bronco. Conclusión, no puedes tener música de los broncos. De límite, de límite. Ok, dice que a lo mejor cambies al límite. Es una palabra que no tiene mucha complicación, simplemente ser dócil en tu manera de ser fácilmente persuadido. Contrario, terco, bronco, necio, difícil de platicar. Siguiente. Llena de misericordia y de buenos frutos. Lleno de misericordia y de buenos frutos. Vamos a ir a la plenitud en 2 de Timoteo capítulo 1, después del verso 16. Misericordia, eleos, compasión, tierna misericordia, bondad, beneficencia. Compasión. ¿Qué más? Compasión, tierna misericordia. ¿Qué más? Bondad, beneficencia, una manifestación exterior de piedad. La palabra se usa con referencia a Dios. Bien. Y a los hombres. Entonces una persona misericordiosa, o dice la sabiduría es llena de misericordia, es decir, llena de compasión. ¿Qué es compasión? Identificarse, dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen, sufrir con los que sufren. ¿De acuerdo? Cuando empecé a entender esta palabra, una ocasión que Dios me habló sobre la compasión y que Dios me dijo, yo soy un Dios compasivo, pasó algo interesante. Se lo voy a compartir. Los cultos de alabanza empezaron a ser demasiado duros para mí. Yo me preguntaba, ¿pero por qué? Yo antes disfrutaba mucho de los cultos de alabanza. Lo que Dios estaba haciéndome es identificándome con algunas personas que estaban teniendo lucha durante la alabanza. Entonces, o por ejemplo, cuando estaba, me acuerdo que en una estudio que tuvimos en una célula, de repente ya no pude continuar. Era un grupo de personas que conocen la Biblia, siervos. Ya no pude continuar. Y paramos el estudio y le dije, hay una persona que ha venido con un dolor muy fuerte en su corazón, y etcétera, 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 etcétera. Y sí, finalmente mi esposa identificó a la persona que tenía esa lucha en su corazón. Al otro día habló con ella. Y sí, ella pudo platicar con Eli, pero lo interesante es que cuando Dios te da compasión como una parte de la misericordia, empiezas a poder orar por las cargas que otros tienen, y no dejarás de orar hasta que la carga se quite en ti, es por la que la carga se quitó en la otra persona. Cuando esa experiencia, ese dolor se quita de ti, ya se quitó de la otra persona. Bien, es compasión, tierna misericordia, bondad, beneficencia.
Voy a traer otra, ampliar un poquito más. Dice, es la manifestación externa de la compasión. Asume la necesidad o percibe la necesidad en aquel que recibe la misericordia y los recursos adecuados para afrontar la necesidad. Creo que es lo mismo. Ahora les voy a pedir que me ayuden al siguiente punto, porque dice llena de misericordia y de buenos frutos. La misericordia se definió como compasión, que ya vimos, tierna misericordia, bondad, compartir o estar dispuestos a bendecir o beneficencia. La pregunta sería, llena de frutos, es decir, esta misericordia debe traer frutos. ¿Cuáles son los frutos de la misericordia? Actos de bondad para ayudar a otros. Fruto, ese es un buen fruto. Sensibilidad, perfecto, empezar a sentir el dolor de otros. Buen fruto. Darle calor al que tiene frío. Visitar al encarcelado. No sé qué sea exactamente conmiseración, pero no. Sí, pues eso es parte de la definición, compasión. Interceder. Sí. Aleluya, muy bien. Tener empatía. Ponerse en los zapatos del otro. ¿Y si calza más chico? No le hace. Sí. Bien. Ok, siguiente. Sí, siguiente palabra. Voy. Sin incertidumbre. Con fe. Con fe. No, miren, Con vamos. certeza. Es una palabra muy interesante. Déjenme si la traigo aquí. Creo que no. Ok. Busca por favor, Isaac, en Hechos capítulo 11. Listo. Verso 12. Verso 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Ajá. ¿La definición? Oh, fíjense, ¿ya lo tenemos? Hechos 11, 12. A ver, adelante. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron O sin incertidumbre. incertidumbre. ¿Qué más? Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Ok. Ahora viene, y aquí pongan mucha atención en la definición de la palabra dudar o incertidumbre. Esta palabra dudar o incertidumbre es la misma. Viene definida en la Biblia Plenitud después del verso 12 de Hechos 11. Adelante. Dudar. Diacrino. Griego, diacrino. Tiene 2 definiciones. Ok, esto es muy importante, 2 definiciones. Le voy a decir por qué es importante. Voy a pedirle a Isaac que lea el Santiago 3:17 en
en la Biblia de las Américas. De las Américas dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, Ok, sin vacilación. sin hipocresía. Ok, en la versión internacional. Internacional, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sincera. Ok. ¿Cómo dice? Imparcial. Imparcial. Una Biblia traduce, mi Biblia traduce imparcial. La nueva versión internacional traduce imparcial. La Reina Valera 60 traduce sin incertidumbre, y la Biblia de las Américas traduce sin vacilación. Parece como que no embonan, porque esta palabra se usa con dos significados, y depende del traductor de la Biblia cuál de los dos usó. Pero aquí en la Biblia de Plenitud trae los dos aplicaciones o significados de la palabra diacrino. Adelante. 1. Juzgar el fondo de un asunto, decidir entre dos o más alternativas, hacer una distinción, separar dos componentes, elementos o factores, someter una decisión, evaluar cuidadosamente. ¿Otra vez? 1. Juzgar el fondo de un asunto, decidir entre dos o más alternativas, hacer una distinción, separar dos componentes, elementos o factores, someter una decisión, evaluar cuidadosamente. Es decir, cuando tú ves dos caminos y los dos parecen buenos, estás vacilando entre cuál de los dos caminos tomar. Cuando tú tienes dos decisiones y las dos te parecen aceptables, y tú dices, ¿cuál de las dos voy a tomar? ¿Cuál de los dos caminos? ¿Cuál de las dos cosas voy a decidir? Y tú pides sabiduría, Dios te define. La sabiduría te define. En la sabiduría se quita la vacilación de dos caminos o tres caminos. Qué bendición la sabiduría. Fíjense, una de las luchas que se tiene cuando se va a predicar o enseñar es que a veces uno tiene que ¿enseño esto o esto otro? ¿Me voy en esta dirección de la predicación u otra dirección? Cuando estoy así, sé que no he orado y no he esperado en la sabiduría de Dios. Tengo que apartarme, orar y pedir sabiduría nuevamente. Y la sabiduría quita incertidumbre, quita vacilación. Hay muchas personas que van en una decisión, no, esto no, y van caminando, y no, pero es que no, es que, y voy para acá, pero no, y luego si no me sale, no. Algunas veces uno se encuentra así, y muchas personas, eso forma parte de tu carácter. Si tú te sientes así, que tú eres una persona indecisa, muy vacilante en tus caminos, en tus decisiones, que a veces sí, que a veces no, dice la palabra, no batalles, pide sabiduría. La sabiduría define el camino, define la dirección y la decisión exacta. Gloria a Dios. Ok, la otra aplicación. 2. La palabra también connota un conflicto consigo mismo, en el sentido de vacilar, tener desconfianza, dudar, sentirse entre dos aguas en cuanto a tomar decisiones, o claudicar entre esperanza y temor. Tal es el uso en este pasaje. Bueno, vamos a ver la aplicación, la aplicación de las dos palabras en dos traducciones. De las Américas, ¿qué palabra usa? ¿En qué versículo? 3:17. En las Américas dice, y de buenos frutos, imparcial. No, esa es la nueva versión internacional. Y sincera. En las Américas, ok. Llena de misericordia, sin vacilación, sin hipocresía. Ok, sin vacilación. Una traducción. Esa es la explicación que hemos dado aquí. La otra traducción de la nueva versión internacional. Imparcial y sincera. Imparcial.
yo creo que es la aplicación más que más énfasis está poniendo en Santiago 3:16. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la explicación previa que nos da en Santiago 2, en el capítulo 2 del verso 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí es diacrino. Ahí es la palabra diacrino. ¿Otra vez, léelo? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dios habla hoy. Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminación entre una persona y otra. Es diacrino. ¿La de las Américas? Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Favoritismo, diacrino, griego. ¿La última? Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. A favoritismos. Ser parcial o tener favoritismos. Entonces, cuando tú te encuentras que estás empezando a ministrar y tú quieres un estudio ¿qué ejemplo daré sin pisar los callos? Tú quieres dar un estudio a una célula que está, bueno, en la colonia X, pero el pastor de la célula discipulado te pide que vayas a una célula que hay en la Guayolera. Y no te gusta, porque tú consideras que tú eres de la Jais, no de la Guayus Popis. Entonces, ¿y ahora qué hago? Pues yo soy de la Jais y me mandan a la Guayus Popis. Pues no, ¿qué hago? Pues yo tengo acá estilo para esta raza. Pues sí, pero el Espíritu Santo dice por ahí, no voy a estar a gusto. Cuando tú pides sabiduría, se quita esa lucha. Sigue leyendo Santiago 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Bien, yo te voy a comentar algo. Este es un tema sensible, este versículo. Pero, porque somos humanos y tenemos inclinación con cierto grupo social, con cierta gente que tiene cierto tipo de gente. Entonces, yo me pregunto, ¿tiene problema esto? Yo pensaba que no. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que hay que ser gentil para los gentiles, judío para los judíos, bueno, pues que haya un pobre para los pobres, un rico para los ricos, un fregado para los fregados, un bendecido para los bendecidos, un gordito para los gorditos, flaco para los flacos. Pero la palabra me ha corregido esto. Yo pensaba como un administrador, o sea, un punto de vista de un administrador dice, bueno, pues embona, encausa los recursos de creyentes que hay y que embonen en donde sea más idóneo. Pero quiero pedirle a Isaac
que lea el problema que ocasiona en una iglesia si no se tiene cuidado con esto. Otra vez, del 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, no... Espérate, ¿venís a hacer qué? Venís a ser jueces con malos pensamientos. Fíjense cómo le llama el Señor a esto, a esta actitud. Entonces, tratar este asunto se convierte en algo sumamente importante para bendición. ¿Sí lo comprendes, verdad? Ok, lee el siguiente versículo. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si hacéis diacrino, griego, si hacéis distinción en tu fe, si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esto es un asunto muy delicado en la iglesia. Dios supo tratar con esto con los apóstoles. Pablo dijo, los judíos somos el pueblo escogido. ¿Yo quién soy? Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, enseñado por el mejor maestro, Gamaliel. Estoy listo para ir a evangelizar a los judíos. Dios le dice, sí, pero primero te entreno con los gentiles, con los considerados inmundos. Cuando prediques ahí, te doy chance que prediques a los otros. Pedro, de un